Hola, bienvenidos una vez más a nuestro estudio en línea del Seminario Teológico Bautista Dr. G.H. Lacey. Hermanos, en esta ocasión estaremos estudiando la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. La verdad es una carta preciosa, muy interesante, y prácticamente es la última carta que escribiera el apóstol Pablo. Veamos algunos aspectos introductorios. El autor de esta carta, como bien lo dice en la misma carta, Pablo, apóstol de Jesucristo. En el versículo 1, él está diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Él es el autor de la carta. Y esta carta está dirigida a Timoteo. ¿Cómo describe a Timoteo? Al amado hijo, así lo ha descrito a Timoteo, amado hijo. Y también vemos que Timoteo, pues, es un pastor joven en la iglesia de Éfeso. Ya lo hemos comentado en otra ocasión. Bueno, esta carta se escribe alrededor del 64, 65, porque muchos concuerdan que el martirio del apóstol Pablo fue en el 67, después de Cristo. Esta carta se está escribiendo desde Roma en un segundo encarcelamiento. Ahora ya no es un arresto domiciliario, sino que ahora es una celda subterránea con un agujero en el techo, la famosa llamada prisión mamertina. Bueno, en esta carta tiene como propósito pues expresar su última voluntad a su hijo Timoteo. Ya Pablo ve que la realidad de su muerte ya es algo inminente, que ya no va a haber otra salida. Cuando él escribió las cartas anteriores, primera de Timoteo y Tito, decíamos que lo hizo en una situación de libertad, pero ahora ha habido una nueva aprehensión y Pablo está nuevamente en la cárcel. Bueno, ante esta realidad de su muerte, que nosotros veremos más adelante en el capítulo 4, cómo describe él todas estas circunstancias, Pablo en esta carta pide a Timoteo que lo vaya a ver y que recoja a Marcos en el camino. Entonces, obviamente, como decíamos, no es el primer encarcelamiento, porque en el primer encarcelamiento, cuando nosotros vimos que escribió las cartas llamadas de la prisión, Filipenses, Colosenses, vimos que Timoteo estaba con él. Así se describían las cartas, por ejemplo, en la que podemos ver de Filipenses, dice Pablo y Timoteo. Entonces, en esa primera prisión, Timoteo estaba con él, y en esta segunda, él ya no está con él. Entonces, si quieren, hagan una revisión un poquito ahí a las cartas de la prisión que vimos ya. Ahora bien, sabemos que esta carta que escribe en segunda de Timoteo apunta, ¿verdad?, de que aquí hace mención de ese momento que fue puesto en libertad, porque él hace mención de haber estado en Troas, capítulo 4, versículo 13, cuando dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo. Entonces, da mención de que estuvo en Troas y que olvidó allí un manto. También habla de que a Erasto lo dejó en Corinto, en 4:20. Erasto era el tesorero de la ciudad. Y luego dice, en la carta de Tito, vemos que a Tito lo dejó en Creta. Y seguramente, por lo que nosotros vimos en Filemón, cuando escribió esa carta de la prisión, en el 22, cuando decía él, preparen mi alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Prepárenme un cuarto para visitarlos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pues Pablo tenía toda la intención de volver a ver a Filemón en Colosas. Entonces, seguramente son pequeños indicios. Lo mismo que en los Filipenses les muestra el deseo de ir a verles. Podemos ver allá en Filipenses 2:24, que dice, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Entonces, está dando ciertas pistas de ese viaje que vemos que hizo en libertad, ¿no? Pero, como dice aquí en el 4:20, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Y son lugares que está haciendo mención de un recorrido que ya hechos no nos los está narrando. Así de que en esta carta es muy especial. ¿Cuáles son las características de esta carta? Primero, vemos que es una carta muy personal a Timoteo. Y él habla, allí hace referencia en el versículo 5 del capítulo 1, habla de su mamá, de su abuela, quienes
guiaron, ¿verdad?, en la fe a Timoteo. Ahí está hablando de Loida y Eunice. Él está recordando, dice allá en el 4, versículo 4, dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Habla de las lágrimas de su madre, de su abuela, habla de la imposición de manos, ¿sí?, por parte de Pablo. También más adelante en el versículo 15 habla de todos los que le han abandonado, de quienes le han abandonado a Pablo en esta situación, pero también habla ahora de el 16 de Onesíforo, que Onesíforo fue el que dice que lo confortó muchas veces, que no se avergonzó de sus cadenas, sino que estuvo en Roma y lo buscó solícitamente. Así de que vemos que habla de aspectos muy personales, ¿no? Entonces Pablo está en esa cárcel y obviamente está también en esta carta dando amonestaciones muy personales y muy pertinentes a su pupilo, ¿verdad?, a Timoteo. Él está dando exhortaciones que ya veremos más adelante en el estudio de esta carta, en el capítulo 2, en el 3, en el 4, ¿verdad? Y también Pablo les da noticias de amigos e información de él mismo. Así de que Segunda de Timoteo es una carta muy personal, pero también vemos que Pablo está expresando prácticamente su última voluntad. Podríamos decir así que es un legado, ¿no? Es el final de Pablo. Así de que es conmovedora también, por una parte, pero también es muy profunda. Bueno, estamos en el capítulo 1 de segunda de la carta a Timoteo. En el versículo 1 dice Pablo, apóstol de Jesucristo, dice, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que es en Cristo Jesús. Es un apóstol, es alguien que ha sido enviado. Así como es enviado, dice por la voluntad de Dios. Y este asunto de ser enviado por la voluntad de Dios es algo que Pablo ya ha reafirmado en otras cartas. Y esto es el objetivo de su apostolado. Realmente está relacionado con la promesa de vida que es en Cristo Jesús. Hay varias cosas, hay 4 inferencias que influyen en la vida de Timoteo. En el versículo 5 estamos viendo cómo fue criado Timoteo. Dice aquí, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Su madre, su abuela le han instruido. ¿Y en qué le han instruido? Bueno, en el 3.15 dice allá, desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¿A qué escrituras se está refiriendo? Obviamente está refiriéndose a todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque a estas alturas el canon del Nuevo Testamento no ha estado establecido. Ahora, Pablo se acuerda de él. Otra inferencia en Timoteo no solamente fue cómo fue criado por su abuela y su madre, sino también la amistad espiritual que le une con Pablo. Dice en el versículo 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, día y noche, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Podemos ver que hay una entrañable relación entre Pablo y Timoteo. Así de que es una relación preciosa y es una relación que influyó profundamente en la vida de Timoteo. Otra injerencia u otra influencia que marca la vida de Timoteo es el don espiritual. ¿Por qué? Porque Pablo le dice, ¿verdad? Yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Es decir, Dios lo dotó para que él fuera capaz de enseñar, de gobernar. Y Pablo dirá también, haz obra de evangelista, allá en el 4:5. Entonces Pablo tiene dones espirituales dados por Dios para el ministerio. Y por último, también otro aspecto importante que Pablo habla es de la disciplina personal. La disciplina personal porque él está diciendo, no descuides el don de Dios. En el 4:14 es lo que él está diciendo allá, no descuides el don. Es 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Por la imposición de mis manos, dice, allí está, no es que esté hablando de una nueva gracia, ¿sí?
una nueva gracia, sino que dice, aviva el fuego que está en ti. Así de que ese de avivar es como agitar, enardecer, como cuando tenemos un pequeño fuego del cual estamos soplando. Y así es la idea. En 1 de Timoteo 4:14 ya había dado ese consejo. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Era la primera carta de Timoteo. Así de que podemos ver que el don y la disciplina personal, no solamente el tener el don, sino qué haces con tu don. Y eso es algo muy importante. Seguramente ustedes todos tenemos un don, porque así lo enseña la palabra. No hay un creyente que por lo menos no tenga un don espiritual. ¿Qué haces con tu don? ¿Qué es lo que tú haces para ponerlo en el servicio del Señor? Y esto es una enseñanza muy importante que nos presenta Pablo a través de esta carta, de esta preciosa carta. Ahora, bien, pasando a otro asunto. En el desglose del contenido de esta carta, versículo 8, por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Es posible estar orgulloso de Cristo, pero tener vergüenza de su pueblo, porque en 4 ocasiones en esta carta, Pablo está hablando de no tener vergüenza, no tener vergüenza. Vemos aquí en el 1:8, dice, por lo tanto, no te avergüences. En el 1:12 dice, por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Y luego vemos en el 16 de Onesíforo, dice, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó. Y en el 2:15 vemos también aquí el obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Bueno, así de que el no avergonzarnos habla de un valor, ¿verdad? Y del tener y el dar testimonio de qué cosas podríamos ser tentados o nos pudiéramos sentir avergonzados. Podemos sentirnos avergonzados del nombre de Cristo, del pueblo de Cristo, del evangelio de Cristo. Ahora, el evangelio del Dios, ¿verdad? Habla de que Dios nos salvó. Y fíjense desde cuándo nos salvó. Versículo 9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Así de que antes de que el tiempo comenzara, ya Dios nos tenía en mente, ya Dios había planeado la salvación antes de que el tiempo comenzara. Normalmente nosotros, usualmente cuando leemos Génesis 1:1, ¿verdad? Habla de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, como obviamente es el principio de la creación, pero no es el principio de todo, porque al final de cuentas, aquí dice que antes de los tiempos de los siglos, y obviamente en la creación vemos cómo Dios, al establecer las lumbreras, ¿no? Las señales de los tiempos, ahí están, pero antes de eso ya había un principio, y es en el corazón de Dios, ¿verdad? El hombre, la humanidad y su salvación. Ahora, Él nos llamó, dice aquí, desde antes nos llamó con llamamiento santo. Ahora bien, Él nos llamó no conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito de Él. Y aparte de ese, dice que Él nos dio, ¿verdad? En ese versículo 9 dice, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Él nos dio algo por la eternidad, la gracia. Así de que la salvación descansa en la obra que Cristo Jesús hizo. Ahora, vamos al versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesús, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Él quitó la muerte. Y la palabra que está usando allí es catargeo, es hacer inoperante. Y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y es importante que la iglesia de hoy, ¿verdad?, pueda recuperar esa seguridad, esa confianza de que creemos en un Dios de vida, ante a veces tantas situaciones de problemas, de dificultades, y además que muchas personas a veces caen en una total desesperación o una falta de propósito para su vida. Aquí podemos ver cómo opera el poder de Dios. Ahora, ¿cuál es nuestro deber en relación con el Evangelio de Dios? Bueno, vemos allá, ¿verdad? En el versículo 8
que nuestro deber es dar testimonio. En el versículo 8. En el versículo 11 dice, por lo cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y aquí nuestro deber no solamente dar testimonio, sino comunicar el evangelio. Para eso, ¿verdad? Están los dones, el de predicar, el de enseñar el evangelio. Y en el 12 dice también, por lo cual así mismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Entonces, no solamente dar testimonio, comunicar, sino aún sufrir por el evangelio. Así de que ese es un deber de todo creyente. Y dice aquí, en el versículo 12, dice, él no se avergüenza, dice, yo no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aquí vemos algo muy importante. Dice, retén en el 13, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe, el amor que es en Cristo Jesús. Las sanas palabras. Va a decir después sana doctrina, más adelante, pero aquí habla de algo. Cuida lo que Dios te ha confiado. En el versículo 14 dice, guarda el buen depósito. El buen depósito, guardar, filazo. Filazo significa guardar algo de manera que no se pierda ni se dañe. Ahora, no es por nuestra propia cuenta que podemos guardar, sino dice aquí, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo, en el versículo 14. En el 12 decía allí que Dios es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mi depósito no es lo que yo le encomiendo a Él, mi vida, sino es lo que Él me ha encomendado a mí, el Evangelio. Entonces, Él me lo ha encomendado a mí, Él me lo ha confiado, pero Él mismo lo guardará, lo guardará. Quizás Pablo está pensando que con su arresto, pues, y luego con lo que vemos en el versículo 15, una gran diserción. Aquí vemos que fue abandonado por todos los que estaban, dice, por todos los que estaban en Asia. Me abandonaron todos los que estaban en Asia, por los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de Onesíforo, ¿verdad? Excepto Onesíforo, pero en realidad todos se habían ido. Así de que quizás ya hablará también un poco más adelante de otra diserción, de cuál vamos a tener que aprender. Pero quizás Pablo está pensando, bueno, si yo muero, ¿qué va a pasar con el Evangelio? Pero él está confiado de que a pesar de que él pudiera llegar a su fin, su vida, Dios estará cuidando ese depósito, lo que le ha dado a él. Así de que es lo que Pablo nos comparte prácticamente en este primer capítulo. Capítulo número 2 de la segunda carta a Timoteo. El encargado de sufrir por el Evangelio. Pablo ha hablado de la importancia de transmitir la verdad y obviamente en medio de una apostasía, Pablo, ¿verdad?, exhorta a Timoteo a que se mantenga firme. Por eso dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Versículo 1, esfuérzate en la gracia. Es por medio de la gracia que podemos encontrar recursos, no en nuestra propia naturaleza. La gracia de Dios. En el 1.9 vimos que conforme a la gracia de Dios, pues Dios nos dio la salvación, nos salvó y nos llamó conforme a su gracia. Pero en el versículo 2.1 vemos ahora la gracia para el servicio. Esta palabra de Dios, este evangelio, ¿verdad? El depósito de Pablo, y es el depósito que todos tenemos en cuanto a lo que Dios nos ha conferido. Ese depósito, la fe, ¿verdad?, dada a Pablo por Cristo, el depósito, ¿cómo debe de ser transmitida? Primero vemos allí en 1.1, ¿verdad? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa. Según la promesa. Y allí, según esa promesa, dice que Dios, él, en el versículo 12, le fue dado un depósito. Así de que la fe fue confiada a Pablo por Cristo. Ahora, Pablo pide también que él la reciba, ¿verdad? Él se le encomienda a Timoteo. 2.2. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Dice, tú lo has oído de mí. Ahora, es importante la expresión que usa allí ante muchos testigos. ¿Por qué? Porque la fe no fue transmitida en privado.
Y esto es muy importante en el contexto gnóstico, donde veíamos que ese contexto gnóstico hablaba de una transmisión privada, muy selectiva, ¿no? Entonces aquí dice, no, tú lo has escuchado ante muchos testigos. Primero, Dios se la confió a Pablo, Cristo se la confió a Pablo, y ahora Pablo la confía a Timoteo. Y ahora, ¿qué le pide a Timoteo que haga? Dice, esto encarga a hombres fieles. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Así de que lo que Timoteo ha oído, ahora él lo tiene que encargar a otros. Ahora, esos otros que reciban el Evangelio, ¿qué tienen que hacer? Pues esos otros, dice, deben ser hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y así de que esto realmente es una cadena, ¿verdad? Así se transmite lo que recibió Pablo, lo que recibe Timoteo, lo que él va a enseñar a otros y esos otros a su vez también a otras personas. Así de que esto es una continua, un fluir del Evangelio. Por otro lado, ahora también vamos a ver las características del ministerio. Pablo va a hablar de 6 metáforas para referirse a las personas que comparten el Evangelio. Aunque en este caso está pensando en Timoteo. Versículo 3. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Primero dice allí, la primera metáfora, un soldado dedicado. Y como tal debe asumir el riesgo. Dice sufrir penalidades, porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esta es una figura muy común en su contexto, en su tiempo, porque tenemos la imagen, ¿verdad?, del soldado romano. Ahora, un soldado dedicado. La otra metáfora, y aquí la vemos más adelante en el versículo 5, dice también el que lucha como atleta, ¿verdad? Uno que lucha legítimamente. Ahora, ese atleta, normalmente dice en este versículo 5, pues eran coronados, ¿verdad? Eran coronados con esas hojas de laureles, ¿no? Que realmente eran una corona pasajera, ¿verdad? Cuando dice aquí el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces, el atleta que lucha legítimamente es un atleta que lleva un premio. También otra figura, aparte del soldado, del atleta, está hablando aquí en el versículo 6 del labrador. Un labrador laborioso, que aquel está trabajando intensamente, ¿verdad? Para compartir el evangelio, para ganar almas. Así de que ganar almas sí implica trabajo, ¿verdad? Y yo creo que a veces sudor, lágrimas y sobre todo mucha oración. Así de que Pablo le dice a Timoteo, tú también eres un labrador. Versículo 7. El proceso de esto, ¿cuál es? Dice, piensa, dice, considera lo que te digo. La palabra considerar es noi, que es pensar, y es pon tu mente sobre esto. Dice, y el Señor te dé entendimiento. El Señor te dé entendimiento. Acuérdate, ¿verdad?, de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Realmente allí esa es la esencia del evangelio de Pablo. Jesús resucitado, que Cristo resucitado. Y dice por él, dice en el 9, en él, cual sufre penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Así de que, a pesar de que él ha sufrido, dice la palabra de Dios no está presa. Ahora, acuérdate de Jesús, ¿verdad? Ha resucitado conforme a mi evangelio. Y sabemos todo lo que implicó, ¿verdad? El que Jesús llegase a la muerte y se resucitado. La experiencia de ese sufrimiento, la experiencia del mismo Cristo. Y también en el 9 dice, y yo sufro penalidades. También Pablo, por experiencia, habla de su sufrimiento. Y no solamente Jesús y Pablo, sino en el 11 dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Pero aquí habla del sufrimiento de todos los creyentes. En realidad, no hay crecimiento, no hay compartir el Evangelio sin que nos implique esto también. Y ahora más que nunca podemos verlo en nuestro contexto, donde muchos de nuestros misioneros están sufriendo persecución. Pero quizás tú y yo
Muchas veces estamos en entornos seguros, en entornos donde no hay persecución, o podemos quizás por eso no darle el valor importante a estas palabras. Ya ha hablado del soldado, del atleta, del labrador. Ahora viene una metáfora más, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Un obrero que no se avergüenza. ¿Por qué no se avergüenza? Primero porque ha hecho uso del buen depósito. Dice aquí, usa bien, que usa bien la palabra de verdad. Usar bien en el griego es ortomeo, que quiere decir cortar derecho. No está fraccionando la verdad a medias. También es un símbolo del caminar sin desviarse. Ahora, ¿hay malos obreros? Por supuesto que sí. Y aquí él pone como ejemplo. Dice, versículo 18, habla de los malos obreros, que son Himeneo y Fileto. Estos Himeneo y Fileto, dice que ellos, ¿verdad?, son malos obreros que se desviaron de la verdad. Esa palabra de desviarse, asocheo, es errar el blanco. Estos falsos maestros estaban negando la resurrección, dice aquí, ¿verdad? Se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se ha efectuado y trastornaban la fe de algunos. Así de que ellos estaban negando más que nada una resurrección corporal y se limitaban a una resurrección de una experiencia mística. En realidad no estaban haciendo, ¿verdad?, un buen uso del depósito. Ahora, una metáfora más, la quinta metáfora, ser un utensilio limpio. Versículo 20 al 22. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será, dice aquí, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Así de que un utensilio, ¿qué es lo que hace un utensilio? Contiene, retiene, proporciona. Ahora, la condición para que puedas usar un buen utensilio, ¿verdad?, es que ese utensilio esté limpio. Y eso es una responsabilidad. Y Pablo está diciendo, tú tienes que ser limpio no solamente en la doctrina, sino también en tu vida, Así de que, por eso dice, tienes que huir, ¿no? Y ahí dice de todo lo que él tiene que huir de las pasiones, pero debe de seguir. Así de que perseguir, que es como perseguir en una cacería, intensivamente, intencionalmente, que tiene que buscar la justicia, una relación correcta con todos, el amor, la sinceridad para fomentar la unidad y la paz, ¿verdad? Para eso tenía que evitar, ya en el 16 decía, pues evita todas las contiendas y las palabrerías que no nos llevan a ningún lado. Así de que, ¿quieres ser un utensilio de Dios? Tienes que ser un instrumento limpio en sus manos, un instrumento limpio, consagrado para Él, para su servicio. Y Dios usará poderosamente tu vida. No solamente es saber la doctrina, sino estar preparado como persona, como una persona que pone al servicio de Dios su vida entera. Ahora, aparte de que ya dijo obrero, ser un utensilio, hay otra palabra más, otra metáfora más. Versículos 23, 24. El siervo de Dios, el siervo del Señor. Dice aquí, ¿cómo debe de ser el siervo del Señor? Del 24 hasta el 26 está hablando de esta última metáfora. Dice aquí que el siervo del Señor debe ser amable, ¿verdad? No contencioso, sino amable. Y la palabra aquí, epios, amable, es la que utiliza en Primera de Tesalonicenses 2:7. Es la que usa para referirse a una nodriza que cuida con mucha ternura a un niño. También el siervo de Dios, dice, debe ser apto para enseñar, debe ser también sufrido. Aquí, anexicacos, tolerante, es sufriendo el mal sin resentimiento. Y prautes, mansedumbre. Realmente habla de la amabilidad con humildad, cortesía y consideración.
Hay quienes, dice aquí, hay quienes, ¿verdad? Los que pueda él corregir, ¿verdad? A los que se oponen. Porque obviamente hay quienes han sido atrapados, y no solo eso, drogados, dice allí, cautivos, atrapados en el lazo del diablo y que están cautivos a la voluntad de él. Así de que él lo mencionó allá en la segunda carta a los Corintios 4:4. Ahora, estas personas, ¿verdad?, que han sido atrapadas, obviamente espera que se lleguen a arrepentirse. Aquí el arrepentimiento, la palabra es metanoia, que es un cambio de pensamiento. Y aparte de que se arrepientan, dice para que conozcan la verdad. Y aquí no solamente es un conocimiento, porque aquí la palabra en el griego epignosis es un pleno conocimiento. No solamente es conocimiento, sino epi es por encima, completo, que también era una influencia de los gnósticos cuando decían que sus adeptos o los que ellos juntaban, ¿no?, sus discípulos, era para que conocieran el conocimiento a través de ciertas fórmulas mágicas. Pero aquí dice aquí que el evangelio es lo que el siervo de Dios enseña, es lo que realmente les hace a ellos conocer y tener el pleno conocimiento. Aquí dice para que escapen del lazo del diablo. Aquí la palabra escapar, amefo, significa volver a la sobriedad. Volver a la sobriedad después como de estar en un tiempo de embriaguez. Entonces, la idea sería que mientras estaban mentalmente ebrios, ellos se habían visto atrapados. Así de que vemos aquí estas exhortaciones, ¿verdad? Esta influencia poderosa de la palabra de Dios. Aquí en este pasaje que estamos viendo, vemos así en recapitulación, ¿verdad? Dice, exhórtales que no contienden sobre palabras. Hay unas exhortaciones, no contender sobre palabras. En el 15, procura con diligencia presentarte a Dios. También en el 16 al 21 vemos, evita profanas y vanas palabrerías. Y aquí cuando mencionó a estos hombres, Himeneo y Fileto, habla como representantes de la herejía y que trastornaban la fe y que trastornaban la unidad de la iglesia. Ante eso, en el 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. A pesar de estas mentiras, a pesar de estos representantes de la herejía, la palabra de Dios tiene un fundamento, un sello. Es más, la iglesia, ¿verdad?, misma sabe en dónde está bien fundada. La otra exhortación, la cuarta exhortación que vemos aquí, huye de las pasiones. Allá en el versículo 22, huye de las pasiones. No te refiere a pasiones sexuales como quizás tengamos algunos en mente, sino a los anhelos respecto a todos aquellos que se desviaron de la verdad, aquellos del deseo de la ambición, el fomentar la contienda. Y la última exhortación, evita decisiones necias e ignorantes, ¿verdad? Evita decisiones necias e ignorantes. Dice, desecha las cuestiones necias, sabiendo que generan contiendas. Y cuando habla, ¿verdad?, de todas las cualidades del siervo del Señor, está hablando para que su proceder sea correcto. Esto es en resumen de este capítulo 2.